Oye, Alejandro, fíjate que leí en la revista Nexos un trabajo que a mí me llamó mucho la atención. Los intelectuales públicos y la pastoral democrática. Desde el título me atrapó y comencé a leer un trabajo Sí. que llama la atención. Lo escribe Ariel Rodríguez Curi y tuvo una respuesta. Lo escribe el 10. Lo publica pues ¿Ayer? el 10, ¿Ayer? que es ayer, y hoy le responde José Woldenberg. Es decir, sí causó escozor en ese núcleo, al menos, el núcleo Nexos y el entorno, digamos, de ellos, este texto, Álvaro. Un texto de Ariel Rodríguez Curi. Él es sociólogo, él es doctor en historia, y pienso que es importante leerlo, Alejandro, si te parece, si me permites. Adelante. Comienza de la siguiente manera. Ya es tiempo de que los intelectuales públicos mexicanos maten al Wagner que llevan dentro. Nietzsche Dixit. Y en cambio piensen, investiguen, escriban planes y sobre todo doctrina. Es momento de que se ensucien las manos y empapen del espeso y maloliente merjurje que llamamos política. Contra la percepción imperante, el crítico no es en automático un legislador de la realidad. Como concluía Francisco Bulnes a propósito de los intelectuales porfirianos, aturdidos por culpa del fenómeno maderista, no se puede entender y modelar un país que ya no es, y tal vez nunca fue. La nostalgia es real. ¿Quién lo duda? Pero su materia es imaginaria. Convengamos que una pastoral es un recurso discursivo válido para enunciar los fundamentos ideológicos de los programas políticos. Sin embargo, en el estudio y crítica política es un pecado cognitivo. Esto es así porque la pastoral representa la realidad emasculada de sus aporías, desgarramientos y puntos ciegos. Una pastoral prescinde de la historia como montaje trágico. No permite que los actores miren sus propósitos en contraste con sus decisiones y efectos e inquieran, además, si el camino recorrido era el único transitable. La pastoral hace del pasado un mito amable, armónico, y de los dilemas del presente un asunto de obvia resolución. Pero ni pasado ni presente están trenzados de esa manera. El historiador Ariel Rodríguez Curi agrega: sostengo que en el México de hoy, narrar el pasado inmediato como una pastoral de la democracia exhibe las debilidades del comentario público al uso. El pasado dejó de ser una realidad mejorable para convertirse en una imprescindible sine qua non del futuro. Hay una doble ausencia en esta operación. De una parte, se adolece de una robusta teoría de la democracia impregnada de los humores vernáculos del conflicto político nacional. Que la democracia sea un horizonte ético universal es un valor de nuestra época. Que sus modos, sus métodos y hasta sus mañas sean también universales es cuestionable, absurdo, naif. De inmediato se perfila la segunda omisión. No suele seguirse un procedimiento que apele a una verdadera historia comparada de la democracia europea o americana. Uno que dé cuenta de los giros, pliegues, vacíos y antinomias de la propia democracia. De manera sorprendente, uno de los criterios para evaluar el proceso mexicano es una inusitada reflexibilidad posmoderna en la cual el narrador se convierte él mismo en criterio de verdad. Esta pastoral es el ámbito sagrado de los intelectuales públicos que se autodenominan liberales y socialdemócratas.
no reconocen que esa idealización potencia una disonancia cognitiva. En cambio, se consagra como sucedáneo un palomeo de requisitos de la democracia, un dogmatismo que no sabría qué hacer con los modos y absurdos políticos de estadounidenses, británicos, españoles o franceses, son ejemplos, cuyas democracias funcionan, pero a un altísimo costo. La democracia no es una pirámide, sino un río que fluye. Por eso, y solo por eso, es un tanto irritante el griterío en el ágora de nuestros intelectuales públicos, como si de los agravios de Job se tratara, pero así es la democracia y así debe ser. Por lo pronto, todo eso se traduce en una muy mala historia del presente y en una política irrelevante, que es lo más grave. Por el bien de todos y sobre todo de los intelectuales públicos de filiación liberal y socialdemócrata, sugiero que empecemos a desmantelar la pastoral. De ello no saldrá un futuro iluminado, pero al menos uno con menos cacofonías. Este programa puede organizarse en al menos 6 puntos. Y entonces Ariel Rodríguez Curi enumera en este texto publicado el día de ayer en Nexos, que nos parece importante compartir con usted lo siguiente. 1. A referirse al programa que puede organizarse por parte de los intelectuales liberales y socialdemócratas. 1. Investigar de nueva cuenta y reorganizar narrativamente los últimos 50 años para contar con una historia más robusta y menos apegada a nuestras intenciones. 2. Porque hay que asumir en todas sus consecuencias la democratización de la política mexicana, de la cual no dudo ni tantito. Debemos dejar atrás su teodicea, porque es claro que el reino prometido no llegó para todos. Ninguna teodicea que se respete se realiza a medias. 3. Debemos romper la forma metafórica con que se cuenta la historia de la democracia mexicana. Olvidemos los recursos a las fábulas y parábolas con el pretexto de que estamos educando Dios sabe a quién. La historia es compleja e ingrata, y su sentido trágico consiste en que no tiene respuestas para todos, al menos no al mismo tiempo y con la misma enjundia. 4. Las respuestas a la historia política están en la historia política y no en sus narradores. Estos no son más importantes que los políticos, partidos, movimientos sociales, las elecciones, los levantamientos armados, litigios, la prensa, las redes, el Congreso, la Corte. 5. No hay apocalipsis. El gran colapso ya pasó. 6. Ya las palabras son obras, diría Prometeo, el de Esquilo. Para que los intelectuales públicos o sus herederos puedan decir lo mismo, tendrían que colaborar de manera más cercana con la reorganización o refundación, a saber, de la oposición política. Para eso ayudaría y mucho la creación de una doctrina de la democracia para dejar atrás el recitativo de los manuales y de programas políticos. Tocar puertas para tocar conciencias, tal como lo hicieron Madero, Gómez Morín, Eberto, Cárdenas, el propio López Obrador. Es una gran tarea por delante. Y justamente para hablar no solamente de este texto, pero por supuesto que ahora sí que se nos cruzó, es que le damos la bienvenida esta tarde al historiador Ariel Rodríguez Curi. Le damos la bienvenida esta tarde, pues porque este trabajo que publica en Nexos, que ya encontró respuesta en Pepe Woldenberg, en José Woldenberg, pues sí, a nuestro juicio, creo que genera una deliberación no solo necesaria, sino urgente. Bienvenido, Ariel, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Hay una idea que me llamó todo el texto me llama poderosamente la atención, pero hay una idea con la que me gustaría empezar.
la democracia no es una pirámide sino un río, plantea usted. Es decir, tampoco podemos agarrar, demoler ese monolito y luego encontrarnos en la base a Grecia y empezar a reconstruir algo, porque la democracia pues es un río, va corriendo, y además son muchos ríos, agregaría yo, porque usted mismo dice, pues está la democracia aquella que es fallida y esta otra que también, Occidente está lleno de ejemplos de democracias que se tropiezan a diario. Eh, pero el mensaje parece no se tomó así porque se está pensando que lo que se construyó en el pasado inmediato era inamovible y era intocable. O así lo entendí, señor Rodríguez Curi. Yo creo que sí, Alejandro, yo creo que la idea va por ahí. Lo que quiero decir es que la democracia siempre es un proceso, siempre está en obra negra. Esa sería la definición más importante. No hay un modelo democrático que no tenga sus puntos oscuros, que no tenga sus puntos vulnerables. Me parece que la democracia se define más que por sus fortalezas, por las propias debilidades que puede autocorregir. Eso me parece que es la grandeza y también puede ser a la larga la gran debilidad democrática. Y a partir de una idea fija, a partir de la idea de que la pirámide, de que la democracia es una pirámide, se cometen muchos errores que yo llamo cognitivos a la hora de analizarla y de criticarla. Uno de ellos, por ejemplo, que me parece fundamental y en México es hoy totalmente actual, es suponer que la democracia en principio une. La democracia es una tecnología para administrar la diferencia. ¿Sí? No parte de la unidad absoluta de la sociedad, sino parte de sus diferencias. Y nosotros tendemos a pensar que la democracia solamente funciona cuando está antecedida por el consenso. No, la democracia genera consensos después de reconocer que existe el conflicto. Y yo, mi crítica a los intelectuales públicos es que quieren partir del consenso para llegar otra vez al consenso. Eso no se puede porque eso no es democrático, pero sobre todo no es histórico, ¿no? Es decir, cuando se dice es que la sociedad mexicana está dividida, sí, porque es una sociedad democrática y porque tiene aspiraciones democráticas. El consenso vendrá cuando se logre articular una política respecto a una problemática dada. Vamos a suponer la reforma del Poder Judicial, vamos a suponer la reforma fiscal. Vamos a suponer una serie de elementos que en principio tienen que dividir obligatoriamente a la sociedad, porque si no, no sería un proceso democrático. La democracia va a llegar en el camino y en la consolidación de una decisión que puede ser mayoritaria y entonces sí por consenso. Yo advierto también una nostalgia en estos intelectuales liberales y socialdemócratas, como se hacen llamar, particularmente quienes son seguidores de Enrique Krause, y socialdemócratas, otro sector, el que encabeza, hombre, Héctor Aguilar Camín. Pero hay un pasado democrático, glorioso, ese de un periodo de México llamado el periodo de la transición, que quedó hecho ya pedazos, y en ese sentido hay nostalgia, por lo menos eso es lo que yo aprecio de ese periodo. Quizá, Ariel, no sé, doctor, porque quedaron desplazados, digamos, de los espacios de influencia a que esos intelectuales estaban acostumbrados. Y yo no creo que esa sea la explicación más de fondo, Álvaro. Yo creo que hay un elemento anterior muy importante. Eh, Héctor Aguilar Camín, José Woldenberg, en fin, Krause, etcétera, son los intelectuales de los 30 años de la transición, de la gran transición mexicana, larguísima, por cierto, larguísima. Yo creo que pocas transiciones duraron tanto como propiamente el régimen político, pero en fin, el asunto es que sí hay una disputa y hay un debate sobre la herencia de la transición en México, que me parece que es lo más importante. Es decir, ¿qué tanto valieron los argumentos? ¿Qué tanto valieron las decisiones que se tomaron en los 30 años de la transición mexicana? ¿Y qué tanto valen hoy? Eso me parece que es un punto fundamental. Yo creo que valen lo que valen, valen muchísimo.
El asunto es que la transición mexicana acabó en julio de 2018. Estamos ante otra realidad. Estamos ante un gobierno, pues, tuvimos ante un gobierno como el de López Obrador y seguramente con el de Claudia Sheinbaum, que ya no se llaman gobiernos de la transición, sino que se llaman gobiernos que gobiernan. Es decir, que tienen un programa político y que tratan de desarrollarlo, incluso de imponerlo con argumentos y con decisiones fundadas en una mayoría a la sociedad mexicana. La gran ventaja de que acabó la transición y de que empezamos el periodo de los gobiernos que gobierna, la gran ventaja de esto es que vamos a poder ver muy claramente si esos programas son viables. Correcto. Repetir los argumentos y defender ciertos bastiones, digamos, de la transición es válido hasta cierto punto, siempre y cuando no se olviden que los mandatos de 2018 y los mandatos, sobre todo de 2024, es para que el gobierno se comporte como tal, no como gestor, no como gerente de una sociedad anónima, sino como un ente que toma decisiones fundadas en una mayoría y en un mandato desde la soberanía popular. Eso me parece que es fundamental. A mí no me cuesta reconocer, y yo creo que todos debemos reconocer la enorme contribución que se hizo durante la transición por estos y otros muchos pensadores y políticos. Lo que sí yo critico es confundir la narrativa que ellos mismos han armado, que es perfectamente legítima, con la historia de la transición. Esas son dos cosas distintas. Yo sigo pensando que en México la transición fue un gran acuerdo político entre actores políticos y los intelectuales públicos jugaron un papel importante, pero periférico al asunto fundamental. Fueron los partidos, fue el presidente o fueron los presidentes, fue el Congreso, fueron las cámaras, etcétera, los que tomaron las decisiones fundamentales sobre la transición política. Lo que se ha pasado por alto y lo que quizás no se quiso reconocer a tiempo es que la transición ya acabó y acabó en 2018. Y de alguna manera ese es el llamado a revisar esa transición y entonces empezar a contarla a lo mejor tomando distancia y tratando de medirla, tratando de analizarla, tratando de llegar a conclusiones que permitan pasar a un siguiente estadio que sea benéfico para la democracia, porque parece como que cuenta usted o dice usted en su texto, están muy urgidos en regresar a lo que se acaba de ir y descuidan, o así lo siento yo, y descuidan lo que podemos empezar a construir hacia futuro. Sí, yo creo que se han fetichizado ciertos elementos muy importantes de la transición y no se quieren mover, ¿no? Yo creo que hay causas atendibles a esta resistencia y me parece que hay que escuchar y hay que debatir al respecto. Sin embargo, me parece que en ese prurito de estarse fijando en algunos, no diría detalles, pero algunos elementos que no son los más sustantivos de la experiencia democrática mexicana o ya no lo son, ¿sí? Se están perdiendo cosas fundamentales. Yo diría, en el plan A de López Obrador en su momento se planteó la representación proporcional por estados, en lista por estados. Eso quedó completamente de lado a la hora en que esta oposición pasó a defender el INE, como si fuera el único garante de la democracia, cuando el gran problema de cualquier democracia es la naturaleza de la representación política. Si hubiese habido una representación política proporcional en listas por estado, el problema mismo del INE se habría disminuido y el problema que tanto les preocupa, que es el de la sobrerepresentación, prácticamente hubiera desaparecido. Sin embargo, en el plan A y en el plan B se fueron por la defensa del INE y no por el tema clásico, doctrinario en la historia del pensamiento político moderno, que es la representación política, cómo se conforma la nación. Me parece que eso es absolutamente fundamental. Y en ese camino, Álvaro, Alejandro, perdemos otro asunto que me parece que es crucial y que está entre nosotros, pero quizá no lo hemos reconocido. Ni siquiera creo que en el gobierno y en Morena, el partido mayoritario. Y es es responder a la pregunta de si el presidencialismo mexicano ya dio de sí y tenemos que pensar en otro diseño de la Constitución, por ejemplo, un régimen semiparlamentario, donde el gobierno se forme de las mayorías en el Congreso, donde el presidente o la presidenta mantengan unas ejecutorias muy fuertes, una conducción muy fuerte del gobierno, pero no gobierne directamente, sino que se delegue. Esto también ayudaría muchísimo a destensar ciertos ánimos políticos.
Pero en realidad yo sí he hecho casi como acusación a los intelectuales públicos socialdemócratas y liberales que no quieren cambiar el régimen presidencial porque están esperando al presidente bueno, ¿no? Su último candidato fue Xochitl, pues, ¿no? Pues no sé si va a llegar el presidente bueno o la presidenta buena, ¿no? Lo que tenemos que cambiar es el régimen político, no solamente en términos ahora de la reforma del sistema judicial, sino quizás la reforma de fondo, y eso habría que pensarlo muy bien en los círculos internos más íntimos, digamos, de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que el presidencialismo tiene que abjurar de sí y dirigirse hacia otro lugar. Esos son los grandes temas que hay que poner sobre la mesa. No sé si a eso se refiere, doctor, cuando dice, es momento de que los intelectuales se ensucien las manos y, y se empapen del espeso y maloliente menjurje que llamamos política. Absolutamente. De esos grandes temas que van a sacar chispas, porque quien proponga una reforma constitucional, por ejemplo, para transitar hacia el régimen parlamentario, va a ser arder Troya. Vamos a hablar de eso durante 3 o 4 años, sin duda. La otra cosa a la que me refiero, Álvaro, y que me parece fundamental, Sí. es que la oposición se quedó sin partidos políticos o parece que se quedó sin partidos políticos. Y yo creo que si somos responsables todos, y sobre todo los intelectuales públicos, que yo califico como liberales y socialdemócratas, y no hay ninguna hipérbole ni ninguna crítica al respecto, simplemente es una autorreferencia que ellos mismos se impusieron. Me Correcto. parece que lo que tienen que hacer es formar un partido político, o bien, yo no sé cómo le harían, reformar al PRI, reformar al PAN, a ver cómo les va. Pero yo lo acabo citando a grandes mexicanos que lo que dijeron es: no me gusta la política, no me gusta el régimen político, voy a fundar partidos políticos. Es Así muy es. difícil, porque no se hace por Twitter. Dice eso. A ver. Exacto. El punto 6 justamente es una abierta invitación a ello. Lo leo porque dice, ya las palabras son obra, diría Prometeo, el de Esquilo. Dice, para los intelectuales públicos o sus herederos para que los intelectuales públicos o sus herederos puedan decir lo mismo, tendrían que colaborar de manera más cercana con la reorganización o refundación, a saber, de la oposición política. No hay un tema, y le pregunto, doctor, en que no se asumen como parte orgánica del PRIAN o del PRI, del PAN, no se asumen como parte de la oposición, en la que pues sí está Lili Téllez, ni modo, pues jala votos, y también está pues Carlos Loret, y está, pues sí, es muy diversa, y además el tiempo pasa y cada vez quedan más retazos. No es que no se asumen los intelectuales como parte de esa oposición, y entonces dicen, no, yo nomás estoy opinando, pero luego se sienta con Xóchitl Gálvez, que no ha leído un solo libro, se lo garantizo, de todos ellos juntos. Sí, yo creo que, y con razón, no se asumen. Es decir, quisieran hacer política, pero no tienen el vehículo para hacer política. Salen en la tele, salen en las redes, o salimos en la tele y salimos en la tele, informamos, contribuimos mínimamente a la formación de opinión, pero no es la política, no tiene la potencia de la política que este país necesita en estos momentos. Quiero decir, la potencia de la política opositora que este país necesitaría en estos momentos. Es una gran pregunta, me parece a mí, inquirir si la oposición requiere una nueva fundación y el papel que van a jugar, no todos, porque hay muchos intelectuales públicos que son favorables a la 4T, pero los que son favorables a una oposición fuerte y al programa de esa oposición, ¿qué papel van a jugar ahí? ¿No? Y yo creo que por muchas razones, quizás algunos de los intelectuales públicos a los que implícitamente me refiero, ya no le van a entrar a la formación de un partido, pero si tienen correligionarios, sí tendrían que estar en la formación de un partido. Yo pienso en la figura de Berto Castillo, que era un intelectual público que hizo, por ejemplo, del debate petrolero un debate público en México, en momentos en donde los medios estaban completamente cerrados. Al mismo tiempo que hizo del debate petrolero, qué hacer con el petróleo, cuánto petróleo extraer, cómo exportarlo, al mismo tiempo que hizo un issue público al respecto, fundó un partido político pequeño, marginal, que luego fue creciendo y se convirtió quizás en una de las vertientes del PRD, primero del PSUN, después del PRD.
Eso es lo que se está pidiendo también. Quizás no a ellos, pero a las familias políticas que ellos representan, vamos a hacer política y vamos a tener que ensuciarnos las manos. Pero es que Entonces, no, además no, ya sí. no. Pero es que además, doctor, ya lo han hecho. A ver, no es una invención ni una suposición. Aquel desplegado de julio del 2020 contra la deriva autoritaria, en la parte final está la recomendación, el consejo explícito de generar una oposición unitaria para enfrentar al partido o a la coalición gobernante, cosa que se materializó. Bueno, asistieron a reuniones en la casa de Claudio X González, esto tampoco es una suposición, sino un hecho, los presidentes de los partidos, y luego se juntaron con intelectuales como el propio Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Y agregó un dato adicional más. El propio, uno de los promotores de aquel desplegado de julio del 2020, Roger Bartra, dijo: yo junté a los capos de los intelectuales, refiriéndose a Krause y a Héctor Aguilar Camín. Entonces, claro que han hecho política partidaria, en este caso para armar una coalición y para empujar una candidatura presidencial, como fue el caso de Xóchitl Gálvez. Es decir, no es una novedad, deberían emplearse en ese sentido más a fondo. O sea, electoralmente no funcionó, en parte porque la fachada, o en buena medida porque la fachada eran dos partidos tradicionales. Sí. Ese es el punto. Es decir, puede presentarse una nueva política a partir de lo que significa hoy por hoy el PAN, pero sobre todo el PRI. Es decir, alcanza para generar un polo opositor, o se va a tener que recurrir, lo que a mí me da la impresión, es a otro tipo de militancia que logra articular seguramente a los descontentos de la 4T o a los opositores de la 4T. Lo que yo sostengo es que para hacer toda esta operación política ya se necesita también un punto de vista doctrinario, no solamente fáctico, de parte de los intelectuales públicos. ¿Qué tipo de partido quieren? ¿Con qué programa quieren? Entendiendo qué cosa por la democracia mexicana. O sea, ya armar un proyecto de nación. Fíjese, pensaba justo en la última parte de su punto 6, que efectivamente usted cita a Madero, a Gómez Morín, a Eberto, a Cárdenas y al propio López Obrador. No tenían ninguno de ellos más opción que ir a tocar las puertas de las conciencias, dice usted, tocar conciencias. O sea, si hay que hacer esa talacha en algún momento. Ellos no tenían un partido político originalmente. De hecho, Madero sale una revolución y se regresa corriendo a Estados Unidos porque nadie llegó en el día 1. Y Gómez Morín, pues era parte del sistema, era un hombre del sistema que le agradaba mucho lo que estaba pasando en algún momento con Vasconcelos, con Eberto Castillo. A lo mejor ahí lo separaría un poco, pero Cárdenas pugnaba por transformar al PRI y luego lo echaron. Y lo mismo López Obrador, pues crea de la nada, tocando puertas. No es momento de que se remanguen y realmente presenten un proyecto de nación ya y se asuman como tal. ¿No ese es el compromiso que les falta? ¿Convencerse a ellos mismos? Yo creo que sí, o al menos el compromiso que falta es difundir ese mensaje, y a lo mejor lo tienen que hacer otros, por cuestiones generacionales, por cuestiones de experiencia, etcétera. Pero mi preocupación es que el mensaje siga llegando a la sociedad, que están en todo su derecho a emitirlo, pero con ese tono de amargura e impotencia. Yo creo que no, yo creo que la política tiene soluciones, no es mágica, pero hay que mostrarlo al público y hay que ir a otro nivel de organización, de conformación de una doctrina ideológica, conformación de una doctrina sobre el Estado mexicano, etcétera. Y para saltarse etapas, a mí me parece que hay que discutir seriamente
puntos absolutamente cruciales sobre el diseño del Estado mexicano, la presidencia, por ejemplo, el régimen semiparlamentario, Uh-huh. y puntos absolutamente cruciales en la relación con Estados Unidos, por ejemplo, que me parece que esto también va a ser muy importante. A lo que me refiero es simple y llanamente, hay que trabajar a Estados Unidos para que entienda que a lo mejor se está formando lo que yo llamaría una civilización norteamericana, donde el problema de la soberanía y el Estado mexicano tiene que quedar a salvo, pero con una integración que ya no nos va a quedar más remedio. Entonces, hay que generar también un pensamiento al respecto, ¿no? Y no esta política reactiva del artículo semanal de estoy muy enojado con lo que hacía López Obrador y ahora estoy muy enojado con lo que hace Claudia Sheinbaum. Ya no da, me parece, la realidad para agotarse en eso. Está muy bien que sean opositores, pero hay que hacer unas propuestas muy ambiciosas. Y se le podrá decir lo que sea de López Obrador, pero como dicen ustedes, formó un partido de la nada y es un partido hegemónico en menos de 10 años. Hay una respuesta ya a usted, doctor, de José Woldenberg. Dice, Ariel Rodríguez Curi ha escrito un regaño a comentaristas liberales, socialdemócratas, opositores, es decir, a todos y a nadie, fase superior del debate intelectual. Una serie de consejos que nadie pidió y un texto cargado de metáforas y analogías que imagino cree ingeniosas y le formula una serie de preguntas. ¿Qué dice usted al respecto, doctor? Bueno, yo básicamente no buscaba regañar a nadie y mucho menos darle consejos. Yo lo que hice fue una crítica, que se supone que es muy importante en el debate público. Una crítica de sus actitudes, de Woldenberg y de muchos otros que también se pusieron en el saco, si observamos hoy X, por ejemplo, ¿no? Yo le llamo crítica, no regaños, etcétera. De las preguntas, pues algunas preguntas puedo decir que sí, otras preguntas puedo contestar que no. Me parece que no son sustantivas respecto a lo que yo estoy planteando. Que si estoy de acuerdo con cómo se ha conducido la CNDH, no estoy de acuerdo, absolutamente. Que si estoy de acuerdo con la reforma al poder judicial, pago por ver. No estoy seguro de qué pensar, pero pago por ver porque no puede quedarse como está. Y uno de los mayores méritos que ha tenido ahora Claudia Sheinbaum y en su momento López Obrador es hacer de la cosa pública algo público. Estamos discutiendo todos la reforma al Poder Judicial, cosa que, por ejemplo, en la reforma de Cedillo del 94 nos agarró en la madrugada porque nadie se enteró. Y hay connotados constitucionalistas que yo he consultado que me dicen, esa sí fue anticonstitucional, la del 94. Esa sí fue anticonstitucional. Entonces, esas preguntas que me plantea Woldenberg, y que respeto mucho las preguntas, y a Woldenberg, yo diría, le puede contestar a todas que sí, o a todas que no, o a algunas que sí, y algunas que no, y el problema de fondo no se ha resuelto, ¿no? ¿Qué van a hacer con la oposición? ¿Qué van a hacer en la oposición? ¿Cómo van a modificar el discurso político para que no sea reactivo, sino que sea una gran propuesta de una oposición que yo le veo más digamos, forma de liberal que de socialdemócrata, porque no me puedo imaginar un partido socialdemócrata que no tiene sindicatos, que no se ha ocupado prácticamente de las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Eso me parece que es una petición de principio enorme, pero en fin, cada quien se puede llamar como quiera. Bueno, si yo platicando con el doctor para una conversación, decía yo, vamos a entrar a los grandes temas a lo que enfrenta, por ejemplo, este gobierno, que inicia encabezado por Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son los desafíos? También la oposición. Ahora derivamos en esta discusión que también es fundamental, porque tenemos, sí, unos intelectuales muy activos políticamente, pero sin el arrojo para ir más allá y quizá una oportunidad, doctor, sea esa nueva formación política que están algunos residuos del PRD tratando de encaminar en el proceso que va a comenzar el próximo año para un nuevo partido político. A lo mejor allí es una muy buena oportunidad si ya no se identifican con el PRI o ya no se identifican con el PAN, algo nuevo, pero eso implica efectivamente tocar puertas. Así es. Y yo creo que viene una coyuntura además que va a permitir hablar de lo de afuera y de lo de adentro de una manera
pocas veces vistas en México, que es la revisión del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá en 2026. Porque a pesar de que es una negociación comercial, en el fondo es una negociación estratégica sobre el papel del Estado mexicano, de la economía mexicana y de la sociedad mexicana en un bloque regional importantísimo. Quizás, como dicen algunos, tal vez el más viable de todas las uniones o confluencias comerciales en el mundo. Quizás es más viable. Bueno, ahí va a haber una muy buena oportunidad para decir lo que se piensa hacia afuera y hacia adentro, porque eso va a tener un enorme impacto sobre la viabilidad del sistema político mexicano. Vamos a discutir las cosas estratégicas del Estado mexicano, su diseño y sus relaciones con el exterior. O quizás se dejaron ir por la ola. Fíjese los títulos, los últimos títulos de pensadores y politólogos importantes. El desencanto democrático del 2022, la regresión democrática, mueren las democracias, fin del siglo democrático, crisis del capitalismo democrático, fin de las democracias. Estoy citando simplemente títulos de libros y otro más trágico, fin de los tiempos. O sea, México no es al final una isla y a lo mejor sí es momento para que todos nos sentemos y digamos qué tipo de democracia queremos. Ahí está corriendo el río, no vamos a terminar de construir una pirámide, pero para ahorita, ¿qué democracia queremos? Yo estoy de acuerdo, pero casi siempre esos enfoques parten de una imagen de pirámide de la democracia, no de una imagen de río. Y eso es lo que es poco didáctico, yo creo, para la población en general, y poco responsable porque pues el río pasa y el agua que encontramos al otro día es otra agua distinta. Entonces, si este tremendismo sobre la democracia y el fin de la democracia, etcétera, debe mucho también a la construcción de un malo ad hoc, un malo perfecto, que es el populista. Es el que está acabando con las democracias aquí en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. El populismo es una forma de la democracia, hay que aceptarlo en esos términos. Es muy difícil, y eso lo decía muy claramente Muñoz Ledo, ¿no? Cada vez que hago una propuesta y quiero adeptos, quiero adherentes a mi propuesta, me llaman populista. Pues no, también ese es el espíritu de la democracia, es generar una corriente de opinión que me permita hacerla triunfar e imponerla sobre la realidad. También es eso. Entonces, el fantasma del populismo es terrible porque está devorando a sus propios hijos, a los creadores del mito del populismo, que en este caso son parte de la intelectualidad pública mexicana. Se los está comiendo conceptualmente y no les permite ir más allá de ese fantasma del populismo. Están como atrapados en un plasma, ¿no? Que es el propio populismo que ellos generaron como un elemento para contraponer o a López Obrador o a Claudia Sheinbaum hoy. Doctor, muy aleccionador lo que hemos conversado con usted el día de hoy para el auditorio de los periodistas. Y si usted nos lo permite, por supuesto que en otras ocasiones, platicamos más pues sobre asuntos que a final de cuentas nos conciernen absolutamente a todos. Así es que muchísimas gracias. Claro que sí, Álvaro, claro que sí, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación, un honor. Gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas noches. Muy buenas noches.